en esta ocasión para analizar el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia, una norma que ha sufrido una importante evolución en lo que es su formación y su contenido y que puede verse afectada por la tramitación parlamentaria como proyecto de ley. En todo caso, tal como está actualmente, vigente, entrará en vigor a partir del día 13 de octubre, y tiene importantes materias en las que es preciso aclarar y que han surgido muchas dudas. Para resolver todas estas cuestiones, hoy tenemos a nuestro asesor laboral, José Ignacio Rodríguez Vijante, que es necesario presentar y que todos ustedes conocen. Cualquier pregunta que quieran formular acerca de las cuestiones que les puede plantear esta materia, las pueden realizar a través de la propia aplicación Zoom o enviar un correo a nuestra compañera Carmen al correo ceparedes@fade.es. Les recuerdo que esta sesión va a ser grabada y se va posteriormente a subir a la página web de FADE. Y sin más preámbulos, les dejo con José Ignacio Rodríguez Vijande, que como asesor de FADE, por supuesto, para todos los socios, está a su disposición en cualquier momento para la asesoría laboral. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A ver si soy capaz con el tiempo de ir acostumbrándome a hablar a una pantalla. Yo creo que lo acabaremos consiguiendo. Sí, en mi intervención voy a tratar de desgranar los aspectos fundamentales de la nueva normativa del trabajo a distancia, a la que yo le pondría directamente un titular, que sería nueva regulación del trabajo a distancia, nueva fuente de problemas, más palos en la rueda. Esta es la primera conclusión, aunque sea empezar por el final. Si lo que se quería era propiciar el trabajo a distancia, desde luego no se va a conseguir. Y lo que yo bien pienso es que la intención de la norma, por lo menos una vez que se lee con detenimiento, es todo lo contrario, ya que a través de la misma, desde luego, se va a producir un freno importante a que esta modalidad de trabajo salga adelante. Que no era esta la intención, y la intención, lo que se trataba era de dotar de un nuevo marco legal al trabajo a distancia. Yo creo que no era necesario y desde luego no había ninguna prisa por hacerlo. El trabajo a distancia no es nuevo. El trabajo a distancia viene regulado ya desde la Ley 880 del Estatuto de los Trabajadores, que contempló el trabajo, por entonces se llamaba el trabajo a domicilio, mantuvo esa regulación hasta la reforma del año 2012, en el que ya se modificó la denominación de trabajo a domicilio por trabajo a distancia, y ya en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que estableció ese trabajo a distancia, ya se establecieron las reglas básicas del mismo a través de 5 apartados, con una regulación que se ha mantenido sin ningún tipo de cambios y sin ningún tipo de problemas en su aplicación. Por lo tanto, si ahora es cierto que como consecuencia de la pandemia se ha producido un boom del trabajo a distancia, y quizá hubiese sido necesario, bueno, pues algún retoque, alguna modificación puntual en algún aspecto concreto, pero desde luego lo que encuentro que no ha tenido ningún sentido, y más, como digo, con la urgencia con la que se ha llevado a cabo, es sustituir el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores con sus 5 apartados por toda una nueva norma con 22 artículos, sus disposiciones finales, transitorias y adicionales, que además no hacen más que repetirse unas a otras y volver una y otra vez sobre los mismos aspectos. Con una regulación, añadir 2 párrafos, 2 aspectos concretos o precisos a lo que es el artículo 13, hubiese sobrado. Y digo, además, con una urgencia, yo entiendo que de ninguna manera justificada, que además lo pone de manifiesto los hechos. De un lado, la normativa COVID del trabajo a distancia sigue vigente. El propio Real Decreto Ley la mantiene vigente mientras se sigan produciendo estas circunstancias, con lo cual no había ninguna urgencia en regular de nuevo esas situaciones, ya que esas situaciones están reguladas de la misma manera que lo están desde marzo con el estado de alarma. Por otro lado,
esta normativa no entra en vigor de manera inmediata, entrará en vigor el próximo 13 de octubre tras el paso de los 20 días establecidos en la norma para su entrada en vigor. Y por otro lado, ya lo anticipó Ignacio, parece que hay la intención de tramitarla como proyecto de ley y por lo tanto sufrirá las correspondientes enmiendas. Por lo tanto, adelanto las conclusiones finales: nueva ley de trabajo a distancia, freno para que prolifere esta modalidad de trabajo y una innecesaria rapidez o velocidad en la regulación de las mismas, cuando entiendo que no existía el problema, no existía y el problema se ha creado. Pero vamos a ser prácticos, que el objeto de esta charla es tratar de dibujar las líneas maestras de la regulación, y lo voy a tratar de hacer de la manera más práctica posible, analizando un decálogo de cuestiones que entiendo son las que mayor interés pueden despertar. A este respecto, de ese decálogo de cuestiones, la primera cuestión que creo que es importante es la de acotar la figura, es decir, determinar cuándo un trabajo a distancia está sujeto al Real Decreto Ley que se acaba de publicar. A este respecto, la norma nos define tres figuras. Nos define el trabajo a distancia, nos define el trabajo presencial y nos define el teletrabajo. El trabajo a distancia se define de una manera muy sencilla como aquel trabajo que se realiza de manera regular en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por éste. Este es el punto importante, que el lugar de trabajo fuera de lo que es las instalaciones habituales de la empresa, fuera del centro de trabajo, es el propio trabajador el que lo elige. No tiene que ser necesariamente su domicilio, ya que puede ser otro lugar, pero ese lugar lo elige el propio trabajador. Y esto nos va a permitir diferenciarlo del trabajo presencial. Porque el trabajo presencial lo define la norma como aquel trabajo que se desarrolla bien en el centro de trabajo o en el lugar elegido por el empresario. Con lo cual, esta elección del lugar de trabajo, cuando no es el propio centro, va a poder diferenciar trabajos, como se llaman habitualmente, en remoto, que no están realizados en el centro de trabajo y que no necesariamente van a ser trabajos a distancia. Por ejemplo, si un determinado trabajador presta servicios desde un coworking, si la prestación de servicios en ese lugar la ha determinado el empresario, es el que ha decidido que se trabaje ahí, eso no será un trabajo a distancia, eso será un trabajo presencial. Si por el contrario es el trabajador el que ha elegido, dentro del acuerdo con el empresario de trabajar a distancia, prestar servicios en ese lugar, ya unido al resto de características que iremos viendo, sí podría considerarse un trabajo a distancia. Y la ley contempla además otra tercera definición, que es la del teletrabajo. La del teletrabajo no es una categoría propia, el teletrabajo es una subespecie del trabajo a distancia y está definido como el trabajo a distancia que se desarrolla por medios telemáticos. Por lo tanto, todo teletrabajo, es un trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia implica que sea un teletrabajo. Cualquier lugar es la diferencia respecto a la diferencia está en los medios que se utilizan. Yo hablaré indistintamente de trabajo a distancia, teletrabajo, aunque la palabra exacta para referirnos a la nueva normativa sería en general trabajo a distancia. Pero bueno, a efectos de explicarnos adecuadamente, como digo, utilizaré indistintamente ambas expresiones. Entonces, determinadas estas primeras circunstancias, la siguiente característica que debemos analizar para ver si estamos en el trabajo a distancia, una vez determinado que es el que se realiza fuera del centro de trabajo, en el lugar elegido por el propio trabajador, es que se realice a distancia regularmente. ¿Esto qué significa? Lo primero que significa es que se puede alternar el trabajo a distancia con el trabajo presencial. No necesariamente un trabajo a distancia tiene que ser exclusivamente a distancia.
puede perfectamente compatibilizarse parte del trabajo a distancia y parte del trabajo presencial. Ahora, el elemento que nos determinará que estamos en un trabajo a distancia es esa regularidad. ¿Qué significa cuando un trabajo a distancia es regular y por lo tanto está sujeto a la normativa? Un trabajo a distancia es regular cuando se presta fuera del centro de trabajo, en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, durante un mínimo del 30% de las jornadas de trabajo en un periodo de referencia de 3 meses. Es decir, por debajo de ese nivel, aun cuando se preste ocasionalmente a distancia, no será un trabajo sujeto a las prescripciones del Real Decreto Ley. Será necesario que al menos el 30% de la jornada se preste a distancia. De esta manera, si, por ejemplo, se llega a un acuerdo con una empresa para trabajar desde el domicilio los viernes, exclusivamente los viernes, estamos hablando de 8 horas aproximadamente es un 20% de la jornada, con lo cual ese trabajo acordado con el empresario, en virtud del cual los viernes no voy a acudir al centro de trabajo, sino que voy a trabajar desde mi domicilio, no será un trabajo sujeto a esta normativa. Creo que es un dato importante porque esta normativa es muy restrictiva, esta normativa tiene muchas limitaciones y, por lo tanto, puede interesar que en un momento determinado constreñirla a estos tiempos, hacer del trabajo a distancia ocasional para evitar la aplicación de todas esas medidas, como digo, restrictivas. Por lo tanto, concepto de trabajo a distancia, termino con esta primera cuestión. Es aquel en el que el trabajador elige el lugar de trabajo, lo hace regularmente, es decir, durante más de un 30% de la jornada lo realiza fuera del centro de trabajo. La segunda cuestión que se plantea, entendemos de importancia, es si esta prestación del trabajo a distancia es una prestación voluntaria o puede ser obligada. Pues bien, la respuesta yo la tengo muy clara. La empresa no puede imponerlo, el trabajador a veces. Y me explico. El Real Decreto Ley parte en sus enunciados de la absoluta voluntariedad del trabajo a distancia, tanto para empresa como para trabajador. Se establece que es necesario, si el trabajo a distancia se realiza desde el inicio de la relación laboral o se realiza a lo largo de la misma, que se firme un acuerdo expreso y escrito en el que el trabajador y el empresario establecerán y acordarán que se realice ese trabajo de esta determinada manera. Es evidente, al inicio de la relación laboral, la empresa hará la correspondiente oferta de trabajo en unas determinadas circunstancias y el trabajador la aceptará o no la aceptará, y si la acepta, ahí está el acuerdo de voluntades en virtud del cual la relación empieza a desarrollarse de esa manera. Cuando aquí adquiere especial significación el acuerdo es durante el desarrollo de la relación laboral. Un trabajador de una empresa suscribe un contrato de trabajo, se empieza a desarrollar la relación laboral y durante la misma ambas partes deciden de común acuerdo, como digo, de consenso, desarrollar el trabajo de esta manera que estamos analizando. Esta voluntariedad, esta necesidad de acuerdo no es nueva. Este acuerdo ha sido siempre necesario ya bajo la vigencia del artículo 13, del antiguo artículo 13, porque sigue siendo el mismo, del Estatuto de los Trabajadores. La voluntariedad era necesaria y así lo venían reconociendo los tribunales. El Tribunal Supremo, la doctrina estaba consolidada respecto a la imposibilidad de imponer obligatoriamente a un trabajador su prestación de servicios a distancia, ni siquiera por la vía del artículo 41 y ni siquiera por la vía de los acuerdos colectivos, ya que se entendía que era una transformación de elementos que afectaban a la persona del trabajador, afectaban a la esfera personal del trabajador y por lo tanto no podía ser impuesta. Pues bien, esta voluntariedad, esta imposibilidad de que la empresa imponga al trabajador los servicios a distancia, se traslada a la nueva normativa y quizá con más intensidad. Yo entiendo que este es uno de los aspectos
más criticables de la norma, no en cuanto a la imposibilidad de que en todo caso, como es lógico, se imponga ese trabajo a distancia, sino que no se haya aprovechado la norma para establecer supuestos en los que aún con carácter excepcional, aún con carácter coyuntural y evidentemente siempre justificado y causal, el empresario no pudiese, ante esas determinadas circunstancias excepcionales, imponer temporalmente un trabajo a distancia. Y hay casos, y los estamos viendo, en los que sería muy necesario que esa figura existiese. Es más, siempre se habla de conservar el empleo, como es lógico. ¿Por qué no se articula un procedimiento ante necesidades estructurales y coyunturales empresariales que determinan la imposibilidad de prestar servicios, como es una causa de fuerza mayor, como sería, por ejemplo, la pandemia? No digo la legislación coyuntural que ahora existe, sino ya incorporarlo a la ley con carácter estructural y definitivo. En lugar de acudir a las suspensiones de los contratos, se debería de haber establecido una figura que permitiese, como medida de mantenimiento de la actividad, la imposición por parte del empresario del teletrabajo. No se ha hecho y yo creo que se ha perdido una gran oportunidad. Y no pretendo sostener la posibilidad de que se introduzcan condiciones tercermundistas o leoninas, de manera absoluta. Es más, es que lo tengo que recordar porque este miércoles pasado, el 30 de septiembre, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la legislación, la modificación de la legislación del teletrabajo de los empleados públicos, de los funcionarios, y se ha introducido un nuevo artículo 47 bis, en concreto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se dice que el trabajo tendrá carácter voluntario irreversible, como en las empresas privadas, pero dice salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Que alguien me explique si lo que es bueno para la administración no sería bueno para las empresas privadas. ¿Por qué la administración para sí misma establece la posibilidad de, en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que el teletrabajo no sea voluntario y sea impuesto, y sin embargo eso no se permite para la empresa privada? Yo desde luego no lo entiendo. Si alguien tiene la explicación, que nos la dé, pero va a ser muy difícil de encontrar. Por lo tanto, el empresario en ningún supuesto, y soy tajante, puede imponer al trabajador el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y al revés, ¿qué pasa? ¿El trabajador puede imponer a la empresa el trabajo a distancia? En principio parece que no, porque se habla de voluntariedad y se habla de acuerdo. Pero no es del todo cierto, ya que sí hay supuestos en los que el trabajador puede unilateralmente obligar a la empresa a darle trabajo a distancia. De entrada, el artículo 5 de la norma contempla el teletrabajo como un derecho. Y eso ya nos indica por dónde van los tiros. Se habla del derecho al teletrabajo, al trabajo a distancia, en los términos establecidos en la legislación y en los convenios colectivos. Por lo tanto, ahí ya se abren dos vías a través de las cuales se pueden establecer supuestos en los que el trabajador puede obligar a la empresa a darle ese trabajo a distancia. A través de convenios colectivos del sector se podrán establecer esos supuestos. Todos sabemos que los convenios colectivos del sector, muchas veces los intereses de grupo no coinciden con los intereses de la empresa en concreto, o al final, como hay que dar cosas a cambio de otras, pues quizá para conseguir algo se dé posibilidades de teletrabajar y por lo tanto por ahí se abran vías que en general pueden resultar atractivas, pero en supuestos concretos no. Pero es que con independencia de lo que nos llegue a través de la negociación colectiva, el tiempo lo dirá, ya hay supuestos en los que a través de la legislación ordinaria se puede imponer el trabajo a distancia. Y me refiero a dos supuestos concretos. Uno de ellos, introducido por el Real Decreto Ley, que son el teletrabajo como consecuencia de preferencias reconocidas a los trabajadores. Además,
en los dos sentidos. De un lado, el trabajador que tiene pactado el trabajo a distancia desde el inicio de su relación laboral, que tiene preferencia para ocupar trabajos presenciales cuando existan vacantes en la empresa respecto de los mismos, y a la inversa existe la posibilidad de que un trabajador presencial exija un puesto de trabajo a distancia en el caso de que exista, si cursa con regularidad estudios para la obtención de títulos académicos y profesionales, en cuyo caso tiene prioridad para ocupar ese puesto de trabajo a distancia que exista en la empresa respecto de otros trabajadores comparables. Con lo cual, yo entiendo que esas preferencias nunca deberían de existir, ya que suponen una cortapisa a la libertad de empresa y al poder de dirección del empresario, que ve limitada la posibilidad de elegir cuál de sus trabajadores entiende el más adecuado para ocupar unos puestos u otros. Y hay un tercer supuesto que entiendo que es el que puede generar más polémica, el que va a generar más litigios, que es el trabajo a distancia impuesto como consecuencia de la conciliación familiar y laboral. Y no es nuevo. Esa posibilidad ya está establecida en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. En este precepto se establece el trabajo a distancia como una posibilidad que el trabajador puede solicitar como medida de conciliación laboral y familiar. Solicitud que deberá ser razonada y justificada y fundada en relación con sus necesidades y con las necesidades organizativas y productivas. Y esta posibilidad de acceder al trabajo a distancia como medida de conciliación laboral y familiar se dirá: sí, pero necesita acuerdo empresa-trabajador. Y yo responderé: sí, pero con un pero. Es decir, el trabajador solicitará esa conciliación, ese trabajo a distancia como medida de conciliación, y les pondrá al empresario las necesidades de trabajo a distancia que solicita le sean concedidas. Se abrirá un periodo de consultas por un periodo máximo de 30 días, a cuyo fin la empresa lo aceptará, lo denegará o hará una propuesta alternativa dando las razones objetivas de cada una de sus soluciones. Hasta ahí, todo correcto. Estamos negociando, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que fulanito de tal, como consecuencia de sus necesidades de conciliación, trabaje a distancia. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Ahí está el problema. Es que si no hay acuerdo, el Real Decreto Ley arbitra por la vía de la modificación de la Ley de la Jurisdicción Social un procedimiento urgente, sumario y sin recurso, en el que será el juez de lo social el que determine si existen razones objetivas o no para denegar al trabajador la prestación de servicios a distancia. Y claro, ahí tenemos el problema. Yo considero una absoluta barbaridad. Considero una absoluta barbaridad porque todas aquellas decisiones que necesitan acuerdo o se acuerdan o no se obtienen. Porque aquí no estamos ante un conflicto jurídico y los jueces entiendo que están para resolver conflictos jurídicos. Aquí estamos ante un conflicto de intereses y los conflictos de intereses, como digo, se deben de resolver por acuerdos. Y si no se resuelven por acuerdos, pues no hay solución a la cuestión planteada. De la misma manera que cuando se está negociando un convenio colectivo y los sindicatos y los empresarios no alcanzan un acuerdo sobre qué permiso retribuido debe de tener un trabajador o sobre qué jornada se debe de realizar en la empresa, no cabe que venga un juez a decir pues se realiza esta jornada porque entiendo yo que es la más adecuada al sector. Eso no es así. Digo, es un conflicto de intereses y o se negocia y las propias partes someten su discrepancia a un tercero vía arbitraje, o no debería caber la posibilidad de que un tercero, como digo, nos lo impusiese. Por lo tanto, esta vía de la conciliación laboral y familiar para acceder al trabajo a distancia yo creo que va a traer muchos problemas. Ya está trayendo problemas cuando de adaptar la jornada se trata o cuando... que son porque está habiendo multitud de litigios
judiciales en los que el trabajador que presta servicios a jornada continua quiere prestarlos a jornada partida o viceversa, o no quiere trabajar los sábados cuando la jornada es así, como medidas de conciliación laboral y familiar, y nos encontramos ante procedimientos judiciales en los que en ocasiones el juez entiende que las razones organizativas de la empresa no son suficientes, y entiendo que eso es una invasión al poder de dirección del empresario que no se debería de producir. Si los convenios colectivos no establecen los procedimientos para, en materia de conciliación laboral y familiar, el trabajador acceder a adaptaciones de jornada o acceder al trabajo a distancia, entiendo que debería de acabar ahí la decisión y no permitirse ese acceso a la vía judicial, que es un coladero, si me permita la expresión, para que, por imposición del trabajador, se establezca un trabajo a distancia. Y más cuando, a la viceversa, como dije antes, el empresario no tiene ninguna medida que pueda articular cuando las necesidades organizativas o productivas le exigiesen obligar al trabajador a prestar servicios a distancia, a hacerlo. Entonces, si se puede acudir a la jurisdicción social, uno debería de poder acudir a la jurisdicción social el otro. Ya dejando este apartado e irnos a la tercera cuestión de este decálogo que quiero exponer, llegaríamos al punto de, una vez iniciado por acuerdo el trabajo a distancia, las condiciones pactadas por las partes pueden ser alteradas. La respuesta es sí de común acuerdo, no si no existe acuerdo. La norma es muy clara y establece que los términos del acuerdo inicial en los que se llevan a cabo los términos en los que se desarrollará el trabajo a distancia solamente pueden ser modificados por acuerdo empresa-trabajador, acuerdo que además tiene que ser escrito y previo a la modificación de esas condiciones, y afecta a cualquiera de aquellas que se han pactado para establecer el trabajo a distancia, desde el porcentaje de presencialidad hasta la distribución del horario a cualquier situación. Y aquí se produce una situación muy curiosa y yo entiendo que muy criticable, y que tampoco alcanzo a ver, bueno, sí, alcanzo a ver, la razón es muy clara. Como se quiere frenar el trabajo a distancia, lo que se están haciendo es poner palos en la rueda. Vamos a ser claros. Pero salvo esa clara intencionalidad de frenar el trabajo a distancia, no tendría ninguna lógica jurídica. Nosotros resulta que tenemos en la empresa trabajadores presenciales y trabajadores a distancia. Para los trabajadores presenciales, la legislación actual arbitra a través del artículo 41 un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo en la que prácticamente todas ellas, mediando causa, pueden ser modificadas. Sistema de rendimiento, jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, funciones, en fin, todas esas mediando causa, el empresario puede llegar a modificarlas unilateralmente con acuerdo o sin él. Bueno, pues frente a esos trabajadores presenciales están los trabajadores a distancia, privilegiados en ese sentido, a los que sus condiciones no se les puede tocar, ni aun habiendo causa, salvo que ellos quieran acceder a esa alteración. Con lo cual, imaginemos lo que puede ocurrir, los desajustes organizativos que pueden ocurrir como consecuencia de esa situación. Ya que podemos tener una empresa cuyo personal administrativo presta servicios en jornada partida de mañana y tarde, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde. Cambian las necesidades organizativas y productivas de la empresa y se les impone por la empresa unilateralmente la jornada continuada. ¿Sí? Pero es que resulta que en esa misma empresa, se llegó a un acuerdo con otros 2 trabajadores para que prestasen servicios a distancia en ese mismo horario, también de jornada partida. Parecería razonable que la empresa, como consecuencia del cambio de jornada de los trabajadores presenciales, pudiese imponer a los trabajadores a distancia esa misma jornada continuada. Pues no puede, y se va a encontrar, salvo que llegue a un acuerdo con ellos, que tiene a toda la plantilla de administrativos en jornada continuada terminando a las 3 de la tarde y tiene a X trabajadores administrativos a distancia que siguen prestando sus servicios hasta las 8 de la tarde porque no han querido acordar esa modificación.
Con lo cual, como digo, se produce una situación que desde luego choca con cualquier elemento de lógica. Sobre todo, además, cuando nuevamente al trabajador se le da unas facultades que se le niega a la empresa vía flexibilización de horario, porque al trabajador a distancia, dentro del horario de trabajo, se le permite flexibilizar. Y sin embargo, a la empresa no se le permite que se flexibilice de ninguna manera ese horario inicialmente pactado. Cuarta cuestión del decálogo que estoy planteando es la relativa a si esa decisión del trabajador y la empresa acordada es reversible. Pues no solo es reversible, sino que debe ser reversible. La norma lo plantea como una facultad del empresario y como un derecho del trabajador. Y esta es una de las cuestiones que yo entiendo que más va a frenar el trabajo a distancia. Esta reversibilidad unilateral que se permite efectuar respecto de esa decisión inicial por voluntad unilateral del trabajador en este caso. Porque ¿cómo se articula esa posibilidad de revertir el acuerdo del trabajo a distancia? Pues sin perjuicio de lo que puedan establecer de futuro los convenios colectivos, habrá que estar a lo pactado en el acuerdo de trabajo a distancia. Es uno de los requisitos básicos del contenido básico, no requisito básico, del contenido básico del acuerdo a distancia es establecer los plazos de preaviso de las situaciones de reversibilidad. Entonces, a salvo de lo que puedan ir diciendo los tribunales, a mí me da a entender, yo interpreto que esa reversibilidad a lo único que está sujeto es al cumplimiento del plazo de preaviso pactado, es decir, que no es causal, no se tiene que justificar que un pacto de trabajo a distancia establecido por 2 años pueda, cumpliendo el plazo de preaviso, dejarse sin efecto con anterioridad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que puede chocar claramente el deseo, la voluntad y el derecho del trabajador de abandonar el trabajo a distancia y volver al trabajo presencial con la necesidad organizativa de la empresa en sentido contrario. Claro, cuando eso se produzca, el conflicto está servido. Fundamentalmente, como digo, cuando, y aquí me reservo a lo que puedan ir sosteniendo los tribunales, no tiene que ser causal el ejercicio de esa reversibilidad. Es decir, es la propia voluntad del trabajador que se ha cansado de prestar servicios en su domicilio el que puede permitir que ese acuerdo de trabajo a distancia, simplemente respetando un plazo de preaviso, quede sin efecto. ¿Cuánto será ese plazo de preaviso? El que pacten las partes. Pero es evidente que la solución no podría venir dada por el establecimiento de un plazo de preaviso muy largo, porque ese plazo de preaviso muy largo, lo más seguro es que sería declarado nulo ante cualquier tribunal, con lo cual tiene que ser un plazo de preaviso razonable. Y ese plazo de preaviso razonable yo creo que choca contra cualquier lógica empresarial porque se establecen unos determinados sistemas organizativos que tienen unos costes para que tengan una determinada duración en el tiempo. No para que se puedan cambiar, no para que a la libre voluntad del trabajador, sin necesidad de ninguna causa al respecto, pueda dejarse sin efecto. Por lo tanto, yo entiendo que esta es otra de las situaciones que más conflictividad va a ocasionar y que más va a frenar el establecimiento con carácter generalizado de este tipo de trabajo. En quinto lugar, llegaríamos al apartado de los gastos que debe de asumir el empresario como consecuencia del trabajo a distancia. Es obvio que el empresario, con carácter general, debe asumir, aunque sea una obviedad, todos los gastos que genere el trabajo a distancia. El problema es que la norma no define ni concreta con carácter específico cuáles son esos gastos, ni establece, cuando la negociación colectiva no diga nada, cómo se van a cuantificar.
No obstante, podemos, a través de 4 pistas que nos da la norma, pues establecer una serie de supuestos generales en los que la empresa podrá asumir los gastos, deberá asumir los gastos, perdón, y en otros casos no. ¿Qué nos dice la norma? Pues la norma nos dice, en primer lugar, que lo que son equipos, herramientas y medios necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia deben ser aportados por el empresario, como el empresario debe de ser el que se ocupe de su mantenimiento. En segundo lugar, en su contrario, se establece que el trabajador no debe de asumir ningún gasto como consecuencia de los medios, equipos y herramientas necesarios para el trabajo a distancia. En tercer lugar, uno de los contenidos mínimos del contrato es el inventario de los medios, equipos y herramientas necesarios para el trabajo a distancia y, en su caso, dice de los elementos muebles que forman parte del mismo. Y, en cuarto lugar, lo que se establece es que también el contrato, como contenido mínimo, debe de reflejar aquellos gastos de los que el trabajador debe de ser compensado. Entonces, partiendo de estos 4 principios, podemos analizar una serie de supuestos que yo creo que a todos se nos ocurren o se nos pueden plantear para determinar si ese gasto debe ser asumido o no por el empresario. Pues, en primer lugar, lo que son, estoy refiriéndome, claro, casi siempre al trabajo a distancia paradigmático, que es el teletrabajo, el trabajo a través de equipos informáticos, a través de medios telemáticos. Pues en ese caso lo que son los ordenadores, los teclados, las impresoras, las pantallas, los programas informáticos, las apps, las terminales de telefonía móvil, yo creo que evidentemente, y no nadie podría discutir, que son medios, equipos y herramientas necesarios para la prestación del trabajo a distancia, cuyo coste debe de ser asumido por el empresario y que en su caso además formarían parte de ese inventario que se debe de elaborar en el contrato de establecimiento del trabajo a distancia. Yo entiendo que ahí no cabría discusión. ¿Qué otros gastos se me ocurren que puede originar el trabajo a distancia? Pues el mobiliario, las mesas y las sillas, que podrían entrar en esos elementos muebles a los que se alude la norma cuando regula el inventario. En este caso, la obligación por parte del empresario de asumirlos o no, yo creo que estaría condicionada a 2 circunstancias. Una, importantísima, que apareciese o no en el inventario de medios, equipos y herramientas necesarios para prestar el trabajo a distancia, que no tendría por qué aparecer, porque el trabajador puede disponer de ellos en su domicilio y si dispone de ellos en su domicilio y no se reflejan en el inventario que son necesarios para el trabajo a distancia, en ningún momento se podría obligar al empresario a asumir ese gasto. Y en segundo lugar, lo que al respecto pudiese decir la evaluación de riesgos laborales. Me refiero, por ejemplo, al establecimiento, a una silla ergonómica. La evaluación de riesgos del puesto puede obligar a establecer determinado tipo de asiento, en cuyo caso, evidentemente, salvo que lo dispusiese del trabajador, sería un gasto necesario para el desarrollo de la actividad a distancia y en ese caso entiendo que sí se podría obligar al empresario a hacerse cargo del mismo. Elementos consumibles, material de oficina, tóner, etcétera, etcétera, yo entiendo que ese sí también sería un gasto que debería de asumir el empresario, gasto o aportar el material. Agua, calefacción, limpieza, de ninguna manera no se puede encajar, por mucho que lo forcemos, en medios, equipos y herramientas necesarios para la prestación del servicio. Y por último, la luz, se me ocurre como última cuestión que podría ser objeto de debate. Bueno, en una interpretación forzada se podría considerar que es un medio necesario para el trabajo a distancia, pero salvo que estemos hablando de un trabajo a distancia que requiera de una maquinaria con un consumo elevado de energía para la producción de servicios desde el domicilio del trabajador, porque no todo trabajo a distancia es teletrabajo, sigue habiendo la posibilidad de producir bienes y servicios en el domicilio del trabajador, hombre, en ese caso
sí que se podría considerar que el consumo energético es parte de los gastos que origina el trabajo a distancia, porque se está produciendo unas piezas que necesitan de una maquinaria con un determinado consumo. Pero cuando hablamos de teletrabajo y hablamos del posible consumo de los medios informáticos, yo entiendo que de ninguna manera se puede entender como un gasto asumible por el empresario, ni siquiera en ese posible exceso que se pudiese alegar respecto del consumo medio, entre otras cosas por la dificultad de discriminar si ese exceso de consumo medio que se está produciendo como consecuencia de trabajar en casa es por el equipo informático o son por los electrodomésticos que el trabajador ha podido decidir poner a funcionamiento durante el desarrollo de la misma. Porque, aunque suene anecdótico, yo estoy en casa trabajando y igual pongo la rumba a funcionar y eso implica un incremento del consumo medio energético respecto del que tendría, que evidentemente impide determinar si se produce por el trabajo a distancia o no. O sea, ahí yo sinceramente entiendo que de ninguna manera puede haber decisiones oficiales o de la policía administrativa que impliquen la obligación de asumir este tipo de gastos. En sexto lugar, estaría la cuestión relativa a si la empresa mantiene las facultades de organización, dirección y control en el trabajo a distancia. Por supuesto que las mantiene. La empresa puede monitorizar el trabajo y puede controlarlo por medios telemáticos y por dispositivos automáticos. Evidentemente está sujeto al cumplimiento de la norma y a que esas medidas pues, no atenten contra los derechos a la intimidad del trabajador, al respeto debido a su dignidad, a la protección de datos personales y siempre van a ser los elementos que van a determinar si esos medios de control telemáticos por parte del empresario son correctos o no, van a ser los principios de idoneidad de los medios utilizados, de necesidad y de proporcionalidad. La conjunción de ellos va a ser la que determinará si el medio es lícito o es lícito. Y si nos vamos, por ejemplo, al más polémico, al que suele resultar más polémico, que es el de la videovigilancia, yo entiendo que una videovigilancia del trabajo a distancia en el domicilio del trabajador no respetaría los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad y sería muy difícil justificar que no atenta contra la intimidad y la dignidad del trabajador, fundamentalmente porque es que las cámaras no se podrían ubicar en el lugar que decidiese el empresario de tal manera que no afectase directamente al trabajador. Las cámaras no podrían ponerse más que como la que tengo yo delante en el correspondiente equipo informático y yo entiendo que sería desproporcionado obligar al trabajador a estar siendo filmado permanentemente durante la jornada laboral como medio de controlar el trabajo, con lo cual yo ese medio de entrada lo rechazaría. Respecto a las obligaciones formales, y voy con el punto 7 del decálogo, las obligaciones formales son 3. La primera de ellas es establecer, ya lo anticipé, por escrito el acuerdo a distancia con un contenido mínimo. El contenido mínimo del acuerdo escrito y previo a la prestación del trabajo a distancia tendría que incluir el inventario de medios, la enumeración de los gastos que pudiera tener el trabajador, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, el porcentaje y distribución en su caso entre trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo al que se asocia el trabajo presencial del trabajo a distancia, el lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador, los plazos de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad, los medios de control empresarial. Antes, cuando hablábamos del control a través de medios telemáticos, es evidente que cualquier control que establezca el empresario por vía telemática, el trabajador tiene que ser informado del mismo de manera expresa, igual que sus representantes de los trabajadores. En este caso, esa información tiene que constar, además, en el contrato que inicialmente se establezca. El procedimiento a seguir en caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo. Hay que tener en cuenta que el empresario tiene que mantener adecuadamente los equipos que ponga a disposición del trabajador para que pueda desempeñar sus servicios, las instrucciones dictadas en materia de protección de datos y la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Este acuerdo, aún
eliminando aquellos datos que puedan afectar a la intimidad personal del trabajador, tiene que ser comunicado a los representantes de los trabajadores en caso de existir en un plazo máximo de 10 días desde su suscripción y, por último, como último requisito formal, hay que comunicar al Servicio Público de Empleo esta copia básica del contrato que se notifica a los representantes de los trabajadores o de no haberlos que se notificaría, como digo, al Servicio Público de Empleo. ¿Qué pasa si se incumplen estos requisitos formales? Pues estaríamos ante una infracción de carácter grave, sancionable, con multa de 626 a 6.250 euros. Ahí es nada. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Se mantiene, como es lógico, ya en el antiguo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores estaba establecida esta previsión. El empresario mantiene el deber general de protección del trabajador y los específicos de evaluar los riesgos del puesto de trabajo y de realizar y de planificar la actividad preventiva. Lógicamente, bueno, lógicamente no, porque no siempre esa ha sido la intención de los borradores, esa evaluación de riesgos y esa planificación de la actividad preventiva está limitada al lugar de trabajo, en el caso de ser el domicilio, donde el trabajador presta servicios y no al resto de la vivienda. Es decir, sería única y exclusivamente aquella habitación, aquella estancia de la vivienda del trabajador donde se prestan servicios. Lógicamente, si hay que evaluar el riesgo, hay que visitar el domicilio y para ello es necesaria la autorización del trabajador, que puede no darla. En el caso de que no lo dé, lógicamente, la planificación de riesgos deberá llevarse a cabo no por visita presencial, sino en base a las informaciones que se reciban del trabajador por parte de los servicios de prevención. Y voy terminando con los derechos básicos del trabajador a distancia, que son los mismos que los de un trabajador presencial. Tiene que tener el mismo salario, las mismas condiciones en materia de promoción y formación profesional. Existe la obligación de registrar la jornada del trabajo a distancia y se reconoce expresamente y por primera vez en la normativa común el derecho a la desconexión digital al que venía reconocido y regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El empresario tiene que garantizar que el trabajador no sea perturbado fuera de su jornada de trabajo y que se permita que no se le obligue a permanecer conectado fuera de ese horario de trabajo. Y termino con las situaciones actuales de trabajo a distancia. ¿Qué ocurre con las mismas? Pues las mismas, iniciaba mi intervención señalando a la inexistencia de urgencia para regular esta situación, es que la legislación COVID en materia de trabajo a distancia se mantiene vigente y se sigue remitiendo a la legislación ordinaria. Aquellos trabajadores que estén prestando servicios a distancia como consecuencia de limitaciones de actividad o como medidas alternativas de mantenimiento de la misma, siguen rigiendo su relación por lo que se establecía en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, dictado en el estado de alarma, mientras estas situaciones de limitaciones de actividad se mantengan. En segundo lugar, el Plan Me Cuida, que se regulaba también en el Real Decreto Ley 8/2020, sigue vigente hasta el 31 de enero del 2020 y a través del mismo el trabajador, por circunstancias excepcionales de cuidado de parientes hasta el segundo grado, puede solicitar el trabajo a distancia como consecuencia de tener que prestarles asistencia por enfermedad, confinamientos o cuarentenas. Ese Plan Me Cuida sigue vigente hasta el 31 de enero del 2020. Y por último, si ya existiesen acuerdos a distancia anteriores a la publicación del Real Decreto, esos seguirán vigentes hasta pasados 3 meses de la entrada en vigor del mismo, que es el periodo que tienen para adaptarse. Termino. Conclusiones. El trabajo a distancia siempre requirió voluntariedad, pero esa voluntariedad ahora, digamos, que se establece de una manera más intensa a favor del trabajador. Echo de menos la existencia de supuestos causales
que permitiesen de manera coyuntural imponer el trabajo a distancia. Aprecio un excesivo desplazamiento del poder de dirección del empresario en favor del poder de decisión del trabajador. Sobra rigidez y requisitos formales y falta flexibilidad, y yo creo que se trata, termino, de una regulación que va a frenar la expansión del trabajo a distancia. Muchas gracias. Ahora... Tengo dos preguntas, José. Lo que pasa es que te las paso para que las leas, si no te importa. A ver. Tienes una de prevención. Pues en relación a la primera cuestión, que hace referencia a la prevención de riesgos laborales, para el supuesto de que el trabajador se negase a permitir el acceso a su domicilio para valorar los riesgos, se pregunta si sería recomendable incluir esta cuestión de manera específica en el acuerdo que se pacte y firme por las partes. Bueno, pues yo creo que está muy bien apuntado y efectivamente esto sería una autorización previa de entrada al domicilio que sí que sería muy conveniente hacerlo constar en el acuerdo. Y la segunda, respecto a los costes a asumir por el empresario de la red de Internet, ¿a quién deberían corresponder? Pues bien, lo primero que tendríamos que determinar es si está entre los gastos reflejados en el contrato o no, y en segundo lugar, si implica un sobrecoste, porque puede ser que el trabajador tenga una tarifa plana en casa. Si tiene una tarifa plana en casa, va a implicar el mismo coste, trabaje a distancia o no trabaje a distancia. Por lo tanto, lo primero que haría sería reflejar en el acuerdo a distancia que, si eso es así, que no se asumen los costes de Internet, justificándolo debidamente para que ese acuerdo fuese válido. Si en caso contrario, si el trabajo a distancia exige estar conectado, que en el teletrabajo siempre va a estar así, el trabajador podría exigir del empresario que asumiese los costes de Internet, porque estamos presumiendo que ese servicio se tiene en el domicilio, pero no necesariamente ha de ser así. Con lo cual, consejo, pactar en el contrato que los costes de Internet, los costes de acceso a la red, no se asumen por las partes, explicando por qué. Explicando que existe, o sea, haciendo una declaración del trabajador de que ese servicio ya dispone de él y no le va a suponer un sobrecoste. Si no es así y el trabajador justifica que lo tiene, lo deberá asumir la empresa. No sé si hay alguna más. ¿Las voy? ¿Se están entrando aquí? Sí. A continuación de la de Internet verás una siguiente. Hay 4 ahora. No, va a haber, bueno, no explico la pregunta porque los demás yo creo que no la han leído como la he leído yo. La pregunta es si trabajar fuera de España pero en Europa sería compatible con el cobro del paro una vez finalizado el contrato y con el cobro del ERTE. No, el desempleo es incompatible con el trabajo, sea cual sea este. Con lo cual, el lugar desde donde se presten servicios, y más cuando se estaría sujeto a la legislación española, no sería una justificación para estar cobrando unas prestaciones que están directamente vinculadas a la falta de trabajo. Esta es una pregunta interesante, porque dice, esto es un supuesto de una empresa que solamente realiza trabajo a distancia y por lo tanto habla de la obligación de establecer una sede presencial que no existe para el caso de que uno de los trabajadores decida unilateralmente que ya no quiera trabajar a distancia. No, dice, ¿cómo puedo contratar desde un inicio un trabajo? No es posible, sí. No, quizá me faltó explicarlo. La reversión del trabajo a distancia al trabajo presencial es un derecho que únicamente tienen los trabajadores que accedieron al trabajo a distancia desde un trabajo presencial. Esos son los que pueden volver al trabajo presencial y pueden ejercer el derecho a la reversibilidad. El trabajador inicialmente contratado como trabajador a distancia no tiene la posibilidad
de optar al trabajo presencial, salvo que ese exista, en cuyo caso tiene preferencia sobre otros trabajadores optar. Pero como no va a existir, porque no existe centro de trabajo y por lo tanto no existen trabajos presenciales, no cabría la posibilidad. Por lo tanto, un trabajador que desde el inicio presta servicios a distancia nunca podría exigir a una empresa que no tiene puestos de trabajo presenciales volver. Sería a distancia siempre. Calefacción. El suministro de calefacción, que de ninguna manera yo no lo considero. La ley siempre habla de gastos relacionados con los medios, equipos e instrumentos, y la calefacción no es un medio relacionado con los medios, equipos e instrumentos. Por lo tanto, entiendo que no sería exigible. Tengas en cuenta que la normativa de prevención exige que el puesto de trabajo debe de estar entre unas temperaturas fijadas. Supongo que esta pregunta está relacionada con la anterior, sí, pero es que el gasto de calefacción es un gasto inherente al domicilio en el que el trabajador... Ese gasto de calefacción en el domicilio existiría de la misma manera si estuviese trabajando a distancia o no. Por el hecho de que el trabajador esté prestando servicios a distancia, no le autoriza a decir, bueno, pues yo voy a poner una calefacción que en otro caso no estaría. Entiendo, vamos, me cuesta mucho entender o admitir que este sería un gasto que nos pudiesen exigir fundamentalmente porque los gastos establecidos en la norma que debe asumir el empresario, lo dice de una manera clara, son gastos relacionados con los medios, equipos e instrumentos. El puesto tiene que estar a una determinada temperatura, el trabajador en su domicilio, evidentemente estoy partiendo que es un domicilio que tiene los servicios básicos, tendrá que tener la calefacción encendida durante el día. No creo que sea tan amplio estas consideraciones de temperatura como para que se necesite la instalación de un equipo especial. La normativa de prevención lo establecerá en unos niveles ordinarios. Yo no sé a cuánto estará habitualmente un domicilio, pues corregirme, entre 20 y 23 grados, que en una circunstancia ordinaria de calefacciones será la temperatura del piso. ¿Que no es así? Pues yo entiendo que sería el trabajador el encargado de poner la temperatura adecuada. Claro, si abre las ventanas y aquello es un congelador, no, yo de ninguna manera entiendo que este sería un gasto asumible por el empresario. Pero, a ver, todas estas, la norma es nueva y a partir de aquí empezará a haber una casuística tremenda y veremos qué dice la Inspección de Trabajo. Claro, que todos conocemos cómo funciona. La Inspección de Trabajo es capaz de obligarnos a esto y a muchas otras cosas. Pero yo, de entrada, lo descarto. Está prácticamente respondida la última pregunta. Claro, es que ese es el problema de la reversión, la imposibilidad de establecer una organización y una planificación de la organización. Es que la pregunta viene referida a la posibilidad que muchas empresas están valorando de reducir el tamaño de las oficinas a favor del trabajo a distancia. Claro. Y él dice, el carácter reversible suscita mucha preocupación. Pues claro, porque nos podemos encontrar con que a todos aquellos trabajadores a los que les hemos acordado con ellos el trabajo a distancia decidan volver a ver dónde les metemos. Con lo cual, evidentemente, ese problema existe y por eso es uno de los frenos a establecer el trabajo a distancia. Porque si se quiere establecer el trabajo a distancia, entre otras cosas, para reducir los gastos de alquiler de las oficinas, cogiendo unas oficinas más acordes con las necesidades, nos podemos encontrar con que luego nos vuelvan todos y tengamos que coger la oficina grande en la que ocuparlos. La otra pregunta, yo creo que ya la contesté. Si se contrata a una persona desde un inicio para trabajar a distancia, ¿puede ejercer esa reversibilidad? No. Y podría después aplicar esa reversibilidad al trabajo a distancia. Al no de la primera pregunta ya contesta a la segunda. Si por lo que sea, por lo que fuese, esa reversibilidad se admite, porque
el trabajador no tiene el derecho a la reversibilidad, pero siempre es posible que acuerde con la empresa volver. Si acuerda con la empresa volver, es un trabajador presencial y en ese momento, como trabajador presencial, tiene el derecho, podría solicitar trabajar a distancia, pero también se necesitaría el acuerdo. No, el nuevo acuerdo, preguntan un trabajador que está prestando ya servicios a distancia y que tiene un determinado contrato, si en el plazo de 3 meses para adaptar el contrato a la ley es necesario comunicarlo al Servicio Público de Empleo. Sí, el contrato, una vez adaptado a la nueva norma, tiene que seguir las mismas obligaciones formales que uno nuevo, por lo tanto habría que comunicarlo al SEPE. No. Habla de los empleados en remoto por tema COVID que mantengan el trabajo a distancia hasta que oficialmente la pandemia, si hay que firmar algún acuerdo, aunque esto se demore más de un año. No. Mientras dure la pandemia y mientras estén trabajando a distancia por tema COVID, se siguen sujetando a la legislación ordinaria y por lo tanto no sería necesario suscribir ningún acuerdo. Se demora más de un año, habría que ver si hay alguna norma que cambia la situación actual, pero al día de hoy no. En cuanto a la prevención de riesgos, se pregunta si hay que poner silla con 5 patas y ruedas, extintores y chequear a instalación eléctrica. A ver, esto va a ser el servicio de prevención el que lo va a determinar. Respecto a la silla, yo siempre me iría al inventario como punto primero y la metería en el inventario o no. Y aún no metida en el inventario, si mi servicio de prevención de riesgos laborales, una vez chequeado el centro de trabajo, bien directamente porque se pudo acceder al domicilio o bien indirectamente en función de la información que declaró el trabajador, dice que necesita silla con 5 patas y ruedas, dice que es necesario el extintor y dice que la instalación eléctrica no está en condiciones de aguantar equipos informáticos, el coste de esa instalación sería un coste derivado de los medios, equipos y herramientas para prestar el trabajo a distancia y podría exigirse que lo asumiese el empresario. Esta pregunta se plantea el caso de personas que tienen pactada retribución por acudir al trabajo y esa circunstancia desaparece con el trabajo a domicilio si mantiene la retribución pactada por kilómetros. No, esa es una retribución directamente vinculada al desplazamiento al centro de trabajo. Si desaparece el centro de trabajo y por lo tanto desaparece el desplazamiento, entiendo que no habría obligación de abonar coste por kilómetro alguna. Dice, ¿cómo se articula esta cuestión? Bueno, yo creo que está contestada desde el momento en el que desaparece la necesidad de desplazarse y acordarse alguna compensación de unos gastos por otros en el acuerdo de las partes o en el convenio. Bueno, en el convenio sí se podría pactar cómo se compensan los gastos y en el acuerdo individual es que aquí no habría compensación de gastos. Aquí unos gastos desaparecen. Los gastos de kilometraje, al no haber desplazamiento, desaparecen, con lo cual no habría que compensarlos. La norma, dice, el cómputo de los gastos comienza desde el 13 de octubre. La norma entra en vigor el 13 de octubre. Eso no significa que los gastos que tenga el trabajador por prestar servicios desde su domicilio deban abonarse desde el momento en el que se devengan. De hecho, incluso respecto al teletrabajo COVID, la norma se ha cuidado, a la vez que decía que se sigue sujetando a la normativa ordinaria, se ha cuidado en dejar expresa constancia que los gastos derivados de esa prestación de trabajo a distancia deben ser asumidos por el empresario. Y es que, de hecho, aunque no hubiese surgido, no se hubiese publicado el Real Decreto Ley, bajo la normativa del antiguo 13 Estatuto de los Trabajadores, el trabajador que prestaba servicios a domicilio no podía tener gastos derivados de la prestación del servicio y ya hubiese podido exigir su abono. Con lo cual, desde el principio de la prestación de servicios, con independencia de la entrada en vigor de la norma. No entiendo esta pregunta. Se puede decir el nombre, ¿no?
o no. Es que hay una pregunta que dice si lo exijo en las oficinas, puntos suspensivos. No, es que no yo sé. creo que ya lo has contestado, porque es de lo del tema de la prevención de riesgos, la silla y la instalación eléctrica. Son las dos cosas. A la pregunta dice si puede reflejarse en los contratos la temporalidad para evitar la reversibilidad. Son dos cosas distintas y además las dos deben de figurar en el contrato. En el contrato debe de figurar la duración del trabajo a distancia. De principio, el trabajo a distancia es una situación temporal, con lo cual en el contrato dirá 3 años. Con independencia de eso, hay que señalar los plazos de preaviso para la reversibilidad. Con lo cual, una cosa no evita a la otra. No sería repentino porque el plazo de preaviso hay que cumplirlo y yo entiendo que un plazo de preaviso, bueno, pues es que ahí es muy difícil pronunciarse, pero con un plazo de preaviso de 3 meses, por ejemplo, un plazo de preaviso amplio, yo creo que no se podría considerar nulo en ningún caso y, bueno, en cierta medida pues permitiría prever las adaptaciones necesarias en el trabajo presencial. Pero no podría sustituirse la temporalidad por la reversibilidad. Esta pregunta de los gastos, yo creo que está un poco al hilo de lo que habíamos hablado de los kilómetros. Preguntan si puede tenerse en cuenta que el trabajador deja de incurrir en gastos de desplazamientos y compensar unos gastos con otros. No, yo entiendo que no, es que el gasto es el gasto, con lo cual el que se tiene que ser compensado. A ver, cuando una oficina se cierra por falta de visitas presenciales de clientes y la persona que atiende esta oficina está en el ERTE, tampoco atiende telemáticamente, ¿cómo se considera este ERTE? No, bueno, a ver, lo contesto aunque no es un asunto directamente relacionado con la jornada, es que si la persona está en ERTE no puede atender a los clientes ni la actividad. Bueno, vale, sí, si es en ERTE parcial, sí. Si es en ERTE parcial, sí. Si tiene el contrato suspendido, no podría. Y si tiene el contrato reducido, o los atiende en la oficina o los atiende telemáticamente. Es que no hay más posibilidad. No sé, es que no sé si he entendido la pregunta, el sentido de lo que me quiere decir, pero de una manera o de otra, porque yo no veo más posibilidades y el ERTE podría ser por causa económica o por causa de fuerza mayor, eso ya... No, a ver, puede ser polémica, pero los cheques de comida retribuyen la comida fuera del domicilio, porque se tiene que realizar una comida fuera del domicilio como consecuencia de la prestación de servicios. Por lo tanto, la prestación de servicios en el domicilio haría desaparecerlo. Lo que pasa es que aquí, ojo, porque no sé si está hablando del cheque de comida como retribución en especie o como compensación de un gasto. Si es como compensación de un gasto, desaparecería. Si es una retribución en especie, que hay muchas empresas que dan, el hecho del trabajo a domicilio no tiene por qué hacer perder el derecho al cheque de comida. No, nada más. ¿Nada más? No. Bueno, pues si no hay nada más y damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos.